Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Hernández Santiago, soy licenciado en Administración de Empresas. Y en esta sesión vamos a ver la materia de metrología, ¿sale? Los criterios se los voy a publicar en el tablón, ya que aún nadie se ha conectado, entonces tengo que comenzar con la materia, ¿ok? Vamos a comenzar con metrología. Iniciamos definiendo lo que es metrología, qué es metrología y cómo se define, ¿ok? Metrología viene de la palabra metrón, que significa medida, y logos, que significa tratado. Entonces, la metrología es simplemente la ciencia y el arte de medir bien, ¿sí? Como las mediciones son importantes en prácticamente todos los procesos productivos, su relevancia para la calidad es evidente. El propósito es el de repetir una y otra vez un método siempre igual, con una calidad fácilmente comprobable. Sí, entonces a eso nos va a ayudar la metrología, a tener mediciones bien con el equipo correcto, el equipo adecuado a nuestro proceso y que nos va a ayudar también a no depender de una sola persona, a que lo mismo pueda medir, por ejemplo, Juanito o Pedrito o María diferentes personas en la misma posición, ¿ok? Entonces, a eso nos va a ayudar la metrología básicamente. Y medir bien no es solo medir con cuidado o utilizando el procedimiento y los instrumentos adecuados. Además de lo anterior, pues se trata de que las unidades de medida sean equivalentes, es decir, que cuando yo mido, por ejemplo, 3,6 centímetros, mis centímetros sean los mismos que los centímetros de un francés, que los centímetros de un coreano, que los centímetros de un esquimal, ¿sí? Es decir, que si la pieza mide para mí 3,6 centímetros, para el resto de las personas también debe de haber 3,6 centímetros, ¿sí? Que va a haber diferentes tipos de errores, sí, sí va a haber, ahorita lo vamos a ver más adelante, este, durante la medición. Son errores que siempre van a estar presentes. Esto pues va a asegura que cuando cada país tiene una infraestructura meteorológica compatible y ligada con la infraestructura meteorológica de otros países, consistentes en la disponibilidad de laboratorios donde se pueda calibrar los instrumentos de medición, la compatibilidad entre países se asegura mediante intercomparaciones periódicas, las cuales un determinado patrón de medida es medido sucesivamente por los diferentes laboratorios, ¿sí? A esto le vamos a llamar trazabilidad y o lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? De acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades, existen 7 magnitudes físicas base para de donde parte todo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos a la longitud, su unidad básica es el metro, el símbolo es la letra M minúscula. Tenemos también al tiempo, su unidad básica es el segundo, su símbolo es la letra S. La masa, su unidad básica es el kilogramo y su símbolo es el kg. La intensidad de corriente eléctrica es el ampere, su símbolo es la letra A. Temperatura, su unidad básica son los Kelvin y su símbolo es la letra K mayúscula. La cantidad de sustancia es el mol, su unidad básica es el mol y el símbolo es mol. ¿Ok? La intensidad luminosa es la candela y su símbolo es CD en minúsculas. Dentro de la metrología, las características, las características, no, son las categorías de la metrología, son tres. Comenzamos con la metrología científica, la metrología industrial y la metrología legal. Ok, ahorita vamos a ver cada una de esas categorías. Comenzamos con la metrología científica. La metrología científica obtiene, desarrolla y conserva y disemina los patrones de las magnitudes de medida. Parte del reto de estas categorías es investigar nuevos patrones para obtener mayores exactitudes. Así, realiza desarrollos para transferir dichos patrones a otros de menor jerarquía.
utilizados en las calibraciones de los instrumentos de medida. La metrología legal es la que se ocupa de la verificación de los patrones e instrumentos de medida utilizados en las transacciones comerciales, en la salud, en la seguridad pública y en el medio ambiente. Esta, esta rama de la metrología asegura que las partes involucradas en una medición obtengan resultados confiables dentro de los márgenes de error tolerados por la reglamentación vigente. La metrología industrial pues se ocupa de mantener en estado de calibración los patrones e instrumentos de medida utilizados en la industria, garantizando con ello la trazabilidad de las unidades de medida del sistema internacional. De esta manera se logra una intercambiabilidad de mediciones que se realizan para la producción y el aseguramiento de la calidad, ya que gracias a la metrología, todos los patrones e instrumentos de medida están debidamente calibrados. La metrología industrial se divide en metrología dimensional, metrología de masa, metrología de volumen, metrología de temperatura, metrología de presión y metrología eléctrica. La metrología dimensional incluye la medición de todas aquellas propiedades que se determinan mediante la unidad de longitud, como por ejemplo distancia, posición, diámetro, redondez, planitud, rugosidad, etcétera. La longitud es una de las 7 magnitudes base del Sistema Internacional de Unidades. Esta especialidad es de gran importancia en la industria en general, pero muy especialmente en la de manufactura, pues las dimensiones y la geometría de los componentes de un producto son características esenciales del mismo, ya que, entre otras razones, la producción de los diversos componentes debe ser dimensionalmente homogénea de tal suerte que estos sean intercambiables aun cuando sean fabricados en distintas máquinas, en distintas plantas, en distintas empresas o incluso en distintos países. Estos son algunos de equipos de medición, algunos básicos. Tenemos, por ejemplo, aquí en el recuadro azul tenemos al vernier o pie de rey o caliper, no sé, dependiendo, tiene varios nombres. Este equipo nos ayuda a medir profundidades, diámetros externos y diámetros interiores. ¿Ok? Tenemos también los indicadores digitales, micrómetros y reglas. Dentro de la metrología vamos a encontrarnos con distintos tipos de errores, medición y metrología, ¿ok? Mediciones repetidas de una magnitud dada con el mismo método por el mismo observador e instrumento y en circunstancias similares no conducen siempre al mismo resultado. Esto es porque cada una de ellas está afectada por un error que depende de los agentes que afectan la medición y son cuatro principales factores
que alteran que pueden llegar a alterar la medición. El primero es el método de medida empleado, es decir, la forma en la que estamos a lo mejor tomando el micrómetro, la forma en que colocamos la pieza que vamos a medir. ¿Ok? Debe ser siempre en la misma posición. El operador es otro factor común que nos puede llevar a ocasionar errores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay operadores que tienen mayores destrezas, mayores habilidades, ¿ok? Entonces, a lo mejor el operador puede usar lentes o no puede usar lentes, puede estar chaparrito o puede estar alto, ¿ok? Entonces, todo ese tipo de factores afectan a la medición. El instrumento ya de por sí trae un error declarado, que, que ya viene por de fábrica, ¿va? Que no es preciso, no es un equipo de emisión, pero sí es lo más aproximado que se puede. Ahora, las condiciones del ambiente en que se desarrolla la, la experiencia, por ejemplo, puede ser en la industria alimenticia, en la industria alimentaria, las muestras que se toman deben de ser a ciertas temperaturas. En caso de que la temperatura exceda, pues la muestra o la condición de la medición pues va a cambiar. ¿Ok? Entonces, esos son los cuatro factores principales que nos pueden llegar a ocasionar algún error. El primero, recuerden que es el método de medida empleado. El segundo es el operador. El tercero es el instrumento. Y el cuarto son las condiciones del ambiente en el que se desarrolla la experiencia. Por último, vamos a revisar las reglas generales para el uso de las unidades de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, el SI. La primera dice que todo el lenguaje construye reglas para su escritura que evitan confusiones y facilitan la comunicación. El Sistema Internacional de Unidades, el SI, construyó sus propias reglas. Cambiarlas o alterarlas, las reglas causan pues ambigüedades, ¿verdad? Dice la primera regla, no se colocarán puntos luego de los símbolos de las unidades en sí, sus múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, si quisiéramos escribir kilogramos, escribimos kg y no le colocamos el punto. El símbolo de la unidad será el mismo para el singular que para el plural. Ejemplo, 1 kilo y 5 kilos. Se escribe 1 kg para 5 kilos y 5 kg para el plural, ¿ok? Entonces, en plural o en singular no se le agrega, por ejemplo, es muy común que cuando decimos 5 kilogramos, ¿qué hacemos? Anotamos el 5 y después le ponemos como la abreviatura KGS. Le agregamos una S al final y eso no es válido para el sistema internacional. ¿Ok? No se aceptan también utilizaciones en abreviaturas para designar unidades del sí. Por ejemplo, en gramos, en lo que les mencionaba, que no se le puede agregar una S. ¿Ok? Los símbolos se escriben a la derecha de los valores numéricos separados por un espacio en blanco. Por ejemplo, 10 amperes es 10 A. La abreviatura está a la izquierda. Cuando se deba escribir o pronunciar el plural del nombre de una unidad, sí, se usarán las reglas de la gramática española, por ejemplo, metro o metros, únicamente para pronunciarlo. ¿Ok? No deberán combinarse nombres y símbolos al expresar el nombre de una unidad derivada. Por ejemplo,
metro sobre segundo, no podemos escribir metro y diagonal S, ¿ok? O M diagonal segundos, no. Son los símbolos sin mezclar letras y abreviaturas, ¿ok? Cada unidad y cada prefijo tiene un solo símbolo y este no puede ser alterado de ninguna forma. No se debe de usar abreviaturas, por ejemplo, 30 kilogramos o 30 kgrs, o sea, 30 kilogramos abreviado. Eso es incorrecto, muchachos. La coma es reconocida por la Organización Internacional de la Normalización ISO como único signo ortográfico en la escritura de los números utilizados en documentos y normalización. ¿Ok? La importancia de la coma para separar la parte entera de la parte decimal es enorme, pues la grafía de la coma se identifica y distingue mucho más fácilmente que la del punto. El punto facilita el fraude. Puede ser transformado en coma, pero no viceversa. ¿Ok? El nombre completo de las unidades del sí se escribe con letra minúscula, con la única excepción de grados Celsius, salvo es el caso de comenzar la frase o luego de un punto. Por ejemplo, metro, kilogramo, newton o watt. ¿Ok? Las unidades, los múltiplos y los submúltiplos solo se podrán designarse por sus nombres completos. Por ejemplo, metro, kg de kilogramo, K de Kelvin. ¿Ok? Las unidades cuyos nombres son la de los científicos no se deben traducir, deben describirse tal como en el idioma de origen. Por ejemplo, Newton, Joules o Ampere deben describirse tal cual están, ¿ok? Sin traducciones. Hasta aquí voy a dejar este pequeño video, lo voy a publicar en el tablón y espero que lo reproduzcan. Muchachos, los espero en la siguiente sesión y que tengan bonita tarde.